están pasando el río, están pasando la frontera o vienen sin ningún tipo de orientación o ningún tipo de persona que tampoco los pueda apoyar aquí a este país, en los Estados Unidos, y vienen de países donde hay situaciones tan precarias que ellos salen con esa extrema desesperación. Actualmente hay 4 casos en manos de la Corte Suprema que están esperando impactar a cientos y miles de inmigrantes. Los próximos días van a ser claves para conocer la resolución de los 4 casos de inmigración pendientes en la Corte Suprema. Uno de ellos tiene que ver con el proceso de asilo y el envío de extranjeros al territorio mexicano para que ahí esperen la resolución de casos en tribunales estadounidenses. El otro caso pues tiene que ver con el derecho de los ciudadanos extranjeros a demandar a funcionarios federales por daños derivados de violaciones de sus derechos constitucionales, y los otros 2 casos que están en la Corte Suprema tienen el mismo objetivo. Si después de 6 meses detenido un extranjero tiene derecho a una audiencia de fianza si prueba que no constituye un riesgo de fuga o que simplemente es un peligro para la comunidad. Esto es lo que se está tratando. Cuando le digo 4 casos, son situaciones diferentes y aisladas de personas que están en estos momentos en esos casos, pero que a partir de esa resolución va a tener el futuro de los próximos que se parezcan a ellos. Recuerden que siempre hay un precedente para cada norma o para cada requisito nuevo en el tema de inmigración. Y lo más triste, Giovanni, es que los niños están marcando el destino de los migrantes en Estados Unidos. Y cuando me refiero a niños, son niños por nacer o nacidos en el camino o llevados en la ruta del exilio. Ese es el destino de miles de migrantes que está ligado en gran medida a su descendencia. Muchos de ellos, como les digo, por miedo. Pero, ¿qué hacer en ese momento, Giovanni? Muchas personas ni siquiera se imaginan que al llegar aquí necesitan un abogado de inmigración. ¿Qué problema? Y lo hemos hablado en varias ocasiones, Wendy, que la mayoría de las personas eh, creemos que cuando llegamos a los Estados Unidos ya está el paraíso, ya encontramos todo. Y desgraciadamente las personas no buscan la parte correcta, que es la asesoría legal. Es decepcionante ver a tantos inmigrantes que vienen de Latinoamérica, no solo de cubanos, porque ahora es una oleada de cubanos porque estaba cerrado la parte de la embajada. Correcto. Y el gobierno cubano hace unos escapes de la presión que tiene y que salen, las personas los mandan para diferentes países o les abren las puertas en diferentes países que son aliados de ellos. Por ejemplo, le abrieron la parte de Nicaragua, abren la parte de México, para que ellos puedan viajar y sacar esa cantidad de personas que están inconformes o que pueden ser un problema posteriormente. Entonces, pero la inmigración viene de todas partes de Latinoamérica, de los 27 países que existen todos los días, con excepción de algunos de ellos que la economía es un poquito más estable. Pero el flujo de personas creen que al llegar a esta nación, pisaron Estados Unidos, te tomó migración y ya se acabó tu problema. Sí, como que ya tienes un estatus. Entonces te vas a ver con una cantidad de personas que salen a la calle a pedir trabajo creyendo que ya resolvieron el problema. Y la parte de migración, que es la parte donde necesitan un buen asesor, que necesitan para poder seguirse formando. Lo único que traen en la mente es la ayuda que le pueden dar a las familias que dejan atrás y no se ponen a pensar en el beneficio que pueden tener si ellos tienen un estatus legal, si hacen una forma correcta de la legalización. A veces que se cree que porque ya eres cubano o porque ya eres venezolano, en cualquier momento te van a llegar los papeles, porque sí, van a dar una amnistía para todos ellos, y entonces llena los documentos con Juanito Pérez, porque Juanito Pérez ha estudiado notaría, pero notario aquí no es nadie, y entonces entran, llenan los papeles, y cuando vienes a ver el problema se les va convirtiendo más grande. Personas que llevan 15, 20 años en este país por no tomar una buena decisión, y lamentablemente nunca va, no es la prioridad. Yo diría que la mayoría de las personas que no arreglan su estatus es porque no es la prioridad en ese momento, y pasan los años y cuando tú vienes a ver, desgraciadamente ese sueño americano se convirtió en una pesadilla porque no tienen absolutamente nada
de que los pueda avalar para mantenerse en Estados Unidos. Y es lamentable, pero hay muchísimos abogados que ofrecen sus servicios. Pro bono. Sí, unos que son pro bono y otros que te dan la primera consulta gratis para que vean. Entonces hay veces que tú te gastas, yo oigo la trayectoria, ¿no? 8,000 dólares, 7,000 dólares, saliendo de qué sé yo, de Colombia, y salen de Colombia hasta para llegar hasta acá, los venezolanos que llegan hasta acá, México que los asalta, una travesía enorme, y al llegar acá, ya se acabaron, empiezan a trabajar en un lugar ganando X cantidad de dinero, pero ya la prioridad ya no es el resolver el problema de la documentación, la prioridad viene siendo otra, comprarse un teléfono celular que sea un iPhone y que el iPhone cuesta 1,200, 1,300, pero como lo va a pagar de poco a poco no hay ningún problema. Ya la prioridad es comprarse una buena cartera, ya la prioridad es comer un poco mejor, salir a comer a un restaurante, tomarte la cerveza como tú quieres, y ya se te olvidó el tema de la legalidad tuya. Y los abogados de inmigración, es cierto, el abogado tiene que ganar por sus honorarios, por el tiempo que se ha destinado para poder, se ha cohibido de muchas cosas para poder tener su carrera, y creo que es de correcto que tengan sus honorarios. Pero el problema es que nadie lo ve de esa forma. Creen que el llegar a Estados Unidos, imagínate, fíjate, los Estados Unidos creo que es uno de los únicos países donde tú llegas y pides asilo político y te dan la oportunidad de tramitarlo. En México eso no existe así. Correcto. En México siempre sigue siendo una persona, un inmigrante, y nunca vas a poder tener un negocio, tienes que compartirlo con un mexicano para que tú puedas tener un negocio. Propiedades, te tienes que casar con un mexicano o con una mexicana para que tú puedas tener parte de la legalidad, porque el nacionalismo existe. Existe en otra parte, por ejemplo, como en República Dominicana. En República Dominicana, si tú llegas a República Dominicana y te nace un niño, no es de República Dominicana, es del país donde tú eres. Esa es una de las cosas que lo grande de esta nación, imagínate, que acoge. Tú estás diciendo de que, por ejemplo, vienes y personas nacen, niños que nacen en Estados Unidos, y que el padre es nicaragüense, la madre es mexicana o la madre es venezolana, y el niño viene siendo americano y tiene todos los derechos de poder recibir todos los tipos de ayuda. Y ya hay personas que eso es parte del sueño americano. Habría que definir para muchas de las personas y muchos de los que estamos en esta nación qué es en realidad para cada uno de ellos el sueño americano. Porque si el sueño americano es salir de la miseria de donde nos tienen los políticos en los países como Nicaragua, Venezuela, México, Cuba, si eso es el sueño americano, pues es correcto. Pero hay veces que el sueño americano es tener una estabilidad, tener una preparación, tener una casa, tener educación, tener muchas de las cosas. Entonces, habría que definir para cada una de las personas qué es realmente el sueño americano, porque el llegar a Estados Unidos y el entrar y el no tener un estatus legal, el no tener un Social Security, el no tener una licencia de manejar, el no tener un permiso para trabajar, el no tener nada de eso, ¿eso sería un estatus? ¿O es una manera de vivir como nómada, como que no existo, como que no soy parte de este mundo? Necesitamos ver para cada uno de nosotros cuál es la definición de sueño americano. Y yo creo que, por ejemplo, habría que escrutar a cada una de las personas para ver si, porque te da tranquilidad estar en un país. Imagínate, en los Estados Unidos, cuando nosotros llegamos, te da la estabilidad de que si tú no te metes con nadie, pues nadie se mete contigo. Si tú no, si tú te quieres tirar un semáforo o tú quieres pasar un semáforo, pues tú sabes que tienes una multa. Las leyes hay que respetarlas. Entonces, nos van educando, pero dentro de la educación hay cosas, mira, por ejemplo, si tú no manejas, si tú no tienes un estatus, si tú no tienes una licencia de manejar, te puedes subir a un autobús. El problema es que hay personas que vienen a este país y sin tener estatus quieren manejar, sin tener seguro y quieren manejar, sabiendo que hay leyes que si te ponen un DUI y si tú tomas, no debes de manejar.
pero personas que quieren manejar y no tienen Social Security, no tienen licencia de manejar, y aparte de eso andan manejando sin permiso, y aparte de eso andan tomados. O sea, la ley los aplica, y cuando tú no haces lo correcto, que es paso por paso los beneficios que nosotros debemos de tener para que vayamos siendo legal, entonces seguimos un círculo y no salimos de ese círculo, porque ese círculo es en el cual nosotros queremos estar. O sea, hay veces que la persona, tú quieres abogar para que Noelia Ramos, y yo tuve un comentario en una ocasión con Noelia Ramos en una emisora que es hermana de nosotros, de 1450 AM 101.9 FM, y ella dijo que iba a regalar todo el procedimiento legal, el caso de esa persona, al llamarla y que estuviéramos en la emisora 786-300-8117, para que la persona, o sea, que hay disponibilidad de parte de muchos de los abogados para poder solucionarle los problemas a la persona. Pero el problema es que a lo mejor esa persona no es la prioridad de hacerlo. Muy lamentable, pero es la realidad de las cosas. Mira, por ejemplo, la parte de la educación. ¿Cómo hay instituciones que prestan servicio para enseñarte inglés? Para que tú puedas aprender. Porque una de las grandes barreras que existen para poder triunfar aquí en este país es el idioma. Y hay tantas oportunidades. Mira, hay una situación ahora que, por ejemplo, tú a través de YouTube, tú bajas una aplicación, en las mismas aplicaciones que existen, puedes aprender el idioma, practicando. Lo que pasa es que cuáles son los hábitos que tú tienes, cuáles son los hábitos de la persona y cuáles son las prioridades de la persona que está llegando. De igual manera, las universidades. ¿Cuántas becas no hay, Wendy, para que las personas cuando llegan a este país puedan estudiar una carrera técnica? Por ejemplo, aire acondicionado. Hablamos de South Florida Institute, que tiene carreras que en 12 meses puedes tener una preparación muy buena. Inclusive hay otras más cortas. Sí, hay de varias donde tú puedes, pero no. Nosotros queremos tener la comodidad de que sea en el horario que yo quiera, a la hora que yo quiera, y en el momento que no me afecte en mi trabajo. No, tiene que ser, un sacrificio. Entonces, dentro de la parte que vemos que no es la prioridad de la persona, y es lamentable que hayan esas oportunidades tan grandes, estemos pendientes de que cuando Biden va a decir que va a entregar $400 adicionales, estamos pendientes a que Biden dé otro tipo de ayuda, que nos dé 8 meses más de estar sin trabajar y que nos llegue el dinero. Y eso no va a funcionar acá. Entonces, esos sueños americanos que las personas tienen no son los verdaderos sueños americanos que debemos de tener. Mira, una de las grandes prioridades que es el llegar a esta nación y que tú te hagas residente, o sea, que tengas un estatus primero. Exacto, que resuelvas la situación. Después tengas una residencia temporal, permanente, o lo que sea, permanente por 10 años y que se te pueda renovar. Y después de 5 años que tú vives en un estado regular con residencia, puedes aplicar para tu ciudadanía y puedes ser ciudadano. Y uno de los grandes sueños americanos es que tú tengas la estabilidad y que tengas un estatus en este país, que seas ciudadano americano. ¿Para qué? Hay 2 derechos grandísimos que existen en esta gran nación. Y nosotros como latinos o como extranjeros queremos violarlo. Y una de las cosas es, número 1, poder votar. Que en la mayoría de los 195 o 193 países que existen en el mundo, es una desgracia que son muy pocos los que reciben ese beneficio de la democracia que gozamos en los Estados Unidos. Y nos vemos en el penoso caso de que muchas de las personas que ya son ciudadanos americanos no salen a votar. ¿Por qué no salen a votar? Por falta de información. No, porque creen que va a quedar la misma persona. Y aquí han habido por 537 votos en los Estados Unidos, donde somos o éramos en los años 2010, éramos alrededor de 333 millones de habitantes. Hubo una diferencia solo de 537 votos en una de las votaciones a nivel presidencial. O sea, quiere decir que si nosotros
salimos a votar, marcamos la diferencia. Hablamos de los latinos, hablamos de que queremos estatus para ellos, y cuando salimos a votar, votamos por quien nos regaló una cartera de un bolsito con donde comida. trae el nombre de la compañía de ellos, y aparte de eso traen 3, 4 comidas que a lo mejor costaron 4 o 5 dólares. Y ya con eso creemos que ya solucionamos el problema. Y no estamos pensando en el futuro de lo que nosotros tenemos o lo que vamos a tener cuando una persona que no está preparada o que no tenga los requerimientos necesarios nos puedan dominar, nos puedan manipular nuestro estatus en esta gran nación, que ganan a través de la mentira. Y eso es decepcionante, de que nosotros habemos tantos ciudadanos americanos y que en el momento de la votación, imagínate tú, la más reciente en Hialeah, 280,000 personas viviendo en la ciudad de Hialeah, 110,000 o 114,000 votantes que pueden votar, que pueden salir a votar, y cuando salen a votar ganan por 16,000 votos porque no salió más. O menos. O 8,000, bueno, 16 en total. Estamos hablando que divididos, si son 3, por 8,000, 7,000 votos de personas, cuando tenemos una plataforma de democracia a nivel mundial excelente. Entonces, esas cosas son decepcionantes cuando vemos este tipo de problemas. Y otro de los grandes beneficios que tenemos es de que nosotros queremos llegar a los Estados Unidos, y cuando lleguemos a los Estados Unidos queremos que nuestra familia venga, ¿verdad? ¿Y cómo queremos que venga nuestra familia? No que entre de una manera irregular, que entre por la frontera o que entre por el aeropuerto de la forma correcta. Y cuando tú te haces ciudadano americano, uno de los primeros beneficios es que tú puedes traer a todas tus familias cercanas a los Estados Unidos, hijos, mamá, hermanos también, porque hay un tiempo de espera, pero también puedes traerlo de una forma correcta, de una forma. Entonces queremos la parte ilegal, que entren de una forma ilegal, porque el ser legal nos cuesta un proceso. El educarnos, el ir a la universidad, el estudiar es un sacrificio. El aprender el idioma es un sacrificio. El trabajar legalmente en esta nación es un sacrificio. Y ninguno queremos hacer sacrificio, queremos la mordida más corta, la forma más cercana de querer tener un estatus legal. Y yo creo que es incorrecto. Y por esa razón, muchos de estos programas que nosotros tenemos es para ayudar a la comunidad, dándole información correcta de con qué abogado es el abogado más cercano, el que tiene más confianza, el que podemos tener más confianza para poder depositar. Y como dijo un día Noelia Ramos, yo te explico todo correctamente, pero si tú no tienes confianza, vuelve a venir o te vuelvo a explicar o ve a visitar otro abogado para que ese otro abogado te diga si estoy en lo correcto o qué tú quieres oír. O sea, como que si quieres escuchar otra opinión, hazla. Claro, y entonces vemos que las personas estamos haciendo de la forma incorrecta. Buscamos una persona que no tiene ni conocimiento, un notario, que ya hemos hablado que eso es un desprestigio, o por la parte de que lo queremos más económico. Y al final, no es que lo más económico sale más caro ni nada de eso, no. O que sale mal, precisamente. Estadísticamente no funciona. Una persona que no está preparada no tiene los argumentos. Ahora, a veces que tú te vas a uno de estos que son fantasiosos y te empiezan a decir mentiras que tú te puedas legalizar y tú creas. Y tú tienes que también tener un poquito de conocimiento de cómo funcionan las leyes, cómo funciona este país realmente. Y por ejemplo, yo creo que nosotros somos los causantes a veces de que este tipo de situación no sean amenas para nosotros, Wendy. Bueno, y también algo que quería comentar es que, por ejemplo, toda esta crisis, Giovanni, que